El municipio de Cizal se localiza a 53 kilómetros de la ciudad de Mérida y es comisaría y única zona costera del municipio de Junucma. Colinda al norte con el Golfo de México, al sur con la Ciénega, los ejidos de Cizal y Junucma y la cabecera municipal de Junucma, y al oeste con la Reserva Estatal de El Palmar. Según los datos del INEGI 2010, Cizal tiene una población total de 1.830 habitantes, de los cuales 940 son hombres y 890 son mujeres, y cuenta con un total de 413 viviendas. Mi nombre es Franklin Díaz, va a ser 2 años que llegué al puerto de Cizal. Llevo unos pocos años, como 6 años en Yucatán. Y llegué aquí porque me sentí muy atraído, digamos, Cizal me encantó. Tal que este fue por muchos años el puerto más importante de toda la península de Yucatán. Incluso fue durante unos 40 o 50 años más importante que el de Campeche, que luego fue más importante. Y posteriormente se abrió el puerto de Progreso en 1871. Y al abrirse el puerto de Progreso vino la decadencia de Cizal. O sea, casi todo el mundo tuvo que emigrar, se acabó el trabajo porque aquí se recibían barcos de medio mundo. Habían viajes diarios a Nueva Orleans, a Nueva York, a La Habana, sacando enequé, miel, productos cera, productos de acá, pieles, y trayendo todo lo que se necesitaba. Entonces, pues esa rica historia está viva todavía en algunos pocos edificios. La principal actividad económica de este poblado es la pesca, siendo esta exclusiva para los hombres de Cizal y se complementa con actividades como la caza de patos en invierno y la actividad agrícola enequenera. El pequeño comercio y las artesanías complementan las actividades económicas de la región. Sin embargo, los habitantes de la región son polifacéticos, ya que no se puede depender de la pesca durante todo el año, así que cuentan con trabajos temporales como la albañilería, la limpieza de casas veraniegas o se desempeñan como mototaxistas, como guías turísticos, entre otras actividades. Mi nombre es Edgar Giovanni Granados, tengo 33 años de pescador. La contaminación viene siendo, bueno, por causa de nosotros mismos, en que nosotros que no tenemos conciencia y tiramos la basura al mar. El plástico es lo que perjudica. Si un pez depositó sus huevecillos allá y se llena de arena, jamás van a brotar. ¿Por qué? Porque la envase se va a llenar de arena. Yo siempre he tratado de tratar de inculcar a mis hijos, que también son pescadores, que la basura no la tiren en el mar. Y cuando veo que algún pescador tira bolsas de nylon, siempre les digo que no lo hagan porque se ve feo. Yo les he mostrado, por ejemplo, a mis hijos, a los que trabajan conmigo, cómo las bolsas de nylon perjudican. A nosotros como pescadores nos ocasiona problemas los nylon, los plásticos, porque se meten en la parte de la propela del motor y hace que el motor ya no circule el agua y se recalienta. Es un perjuicio para nosotros. Los visitantes que llegan a Cizal como turistas lo hacen para disfrutar únicamente del mar y la costa. Sin embargo, no existe una difusión para el turismo en Cizal. Desde la perspectiva de los cizalenses, el turismo trae vicios, basura, desastres en casas, pleitos y caos vial. En temporada vacacional, los turistas que llegan dejan una gran cantidad de basura, ocasionando severos problemas con la acumulación de esta. La mejoría ambiental es integral, no solamente es recoger basura, es también en la familia, estar formando valores, estar enalteciendo las cuestiones que aquí en Yucatán son un tesoro. Quiero cerrar con una súper frase de un señor que vino, él se llama Jonathan Bonfiglio. Lo primero que él nos vino a decir sobre trabajo comunitario es que no se trata de convencer a nadie de nada. No queremos borregos en esta sociedad, no queremos llegar a decirle a alguien recoge basura y que te digan sí porque en ese momento va a ser un robot. Necesita preguntarte por qué voy a recoger basura y entender por qué va a recoger basura. Si entendemos el trabajo comunitario desde la premisa de este cuate, creo que le daremos otro cauce a nuestras intenciones de mejorar la sociedad y de mejorar el mundo. No se trata de convencer a nadie de nada, vale la pena intentarlo y es muy alentador.